Estimada comunidad universitaria de la comarca lagunera, y ahora como he venido diciendo y donde nos alcancen a ver y escuchar, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista semanal que hacemos aquí a través de Entre Todos, Expresión Universitaria, a través del Facebook y las diferentes redes sociales. Y bueno, pues la verdad es que surgió poco planeado la idea de estar aquí, si no es porque vengo a una misa por una difunta. Este, no me entero, la verdad que yo nunca había puesto un pie por aquí, que es la parte baja, se puede decir, de la iglesia de San José, y me quedo sorprendido por ver esta escultura. Le tomo una foto, la foto la mando a algunos contactos para decirles buenas noches, y resulta que mi buen amigo, excelente amigo Carlos Bracho González, pues me refiere que esta escultura fue donada o traída a Torreón por sus familiares, sus abuelos, y le digo, oye, pues vamos a platicar esto, porque yo creo que mucha gente no sabe cuál fue el motivo, la razón por la cual llega a Torreón y se encuentre aquí, que también pasaron creo que 2 años para que estuviera aquí en esta iglesia. Y bueno, pues Carlos, primeramente, pues muchas gracias, buenos No, días, gracias. gracias No, muy por buenos aceptar días. Buenos días. platicarnos a todos esta historia, esta anécdota. No, pues gracias. Pues sí, ¿verdad? Todo fue así, de una manera, eh, pues, muy curiosa, ¿no? De que, como dices tú, mandaste la fotografía y yo la vi y dije, esta está tomada en San José. Y dije, y me acuerdo que te pregunté, oye, ¿esta la tomaste en San José? Y cuando me dijiste que sí, entonces fue cuando yo te respondí. Le dije, bueno, fíjate que esa escultura la trajeron mis abuelos maternos aquí a Torreón. Y la historia fue el origen, pues, de esta hermosa réplica de escultura de Miguel Ángel, fue que estando en el Vaticano en un viaje, mis abuelos maternos, Ernesto González Cárdenas y Elena Domene de González, mi abuelo se quedó impactado de, pues, de la obra, de la belleza de esta obra de la Piedad de Miguel Ángel. Y cuando regresaron de ese viaje, él dijo, voy a mandar a hacer una réplica para mi tumba. Y entonces la manda a hacer a Italia con mármol de Carrara, una réplica de la de Miguel Ángel, y esto fue alrededor de los 50, alrededor de El siglo 1950. pasado, ¿no? Sí, sí, el siglo pasado, así es. Y entonces la traen en barco, porque no había otra forma de traerla, y embarco, y pues con todos los cuidados del mundo por el embalaje, las cajas y todo, y entra por Tampico, así como llegaron muchos migrantes a México que entraban por Tampico, muchos españoles llegaban por el puerto de Tampico, pues así era un puerto muy importante, lo sigue siendo, en esa época era también muy importante, era una entrada importante del país por este lado del litoral, y ya llega a Torreón. Entonces, ya cuando llega a Torreón, la colocan en el Panteón Torreón. Mi abuelo había mandado a hacer su tumba. Era una tumba muy bonita. Yo, chavo, todavía me acuerdo muy bien. Entrando al Panteón Torreón, era la primera, era como, no sé, un área así como media circular, y ahí estaba esta obra, esta escultura, estaba ahí, y ahí estaba mi abuelo, porque él decía, cuando yo muera, yo quiero que estar debajo de la escultura de la Piedad, que la Piedad pues fue hecha por Miguel Ángel, si mal no recuerdo, creo que por 1500, Sí, 1498, ¿verdad? Más o mediados del menos. siglo XV. Sí, y la mandó a hacer quien era representante del rey de España en el Vaticano. Y dijo, cuando yo me muera y que me sepulten en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, quiero que esté una escultura donde esté
la madre de Jesús con Jesús. Que creo que no eran ni español ni italiano, sino francés. Era francés, sí, era el representante como del rey diplomático, francés. ¿No? Sí, era el diplomático, el embajador. Era el embajador francés ante el Vaticano y se estilaba que ese tipo de personajes pudieran ser enterrados en la Basílica de San Pedro. Y es cuando le manda pedir a Miguel Ángel, hazme una escultura más o menos con estas características. Y Miguel Ángel se esmera. Miguel Ángel tendría 20 y tantos años de edad. 24 según la historia. Fíjate, muy joven. Nada más. E hizo la obra de una manera espectacular. O sea, es una obra, es una réplica, pero el original yo nunca he estado ahí, no la he visto, pero he visto imágenes y la forma en que hizo los cortes, la piel, las venas, los pliegues, en fin, una gran obra. Entonces mi abuelo dijo, yo quiero que esté esta escultura, esta réplica en mi tumba, y así estuvo. Y así pasó el tiempo, pasaron décadas. Y luego ya en los 80s se empezó a estilar mucho que ya se podían hacer cremaciones, como que ya la iglesia permitía hacer cremaciones, y entonces ya se empezó a usar mucho de pues sacar a los difuntos de las tumbas y pues lo que quedaba de los restos, los huesos, pues triturarlos y ya ponerlos en un columbario o en un lugar como este, ¿verdad? Donde hay muchas gavetas y en muchas iglesias y lugares donde se depositan las cenizas. Y entonces eso se hizo con mi abuelo. Pero en ese entonces, mi abuelo murió en los 60s, a principios de los 60s, y esto que te estoy diciendo, esto ya fue en los 80s, cuando ya se permiten las cremaciones, y es cuando... Entonces, esta iglesia de San José estaba todavía, no sé si se dice manejada, operada o administrada por los jesuitas. Los jesuitas operaban esto. Y antes de entregarla a la diócesis, estaba el padre David Hernández, un sacerdote jesuita, pues muy conocido. De mucha obra en la región. De mucha obra, era la época de la Ibero, cuando se construyó la Ibero y todo ello. O sea, el sacerdote David Hernández fue un personaje en la ciudad, desde con lo de Casa Íñigo, con la Ibero, etcétera. Entonces, le dice a mi familia, a muy cercanos, oye, pues ya pueden sacar a sus difuntos, y esta obra, para que ya no se siga deteriorando allí en el panteón, pues igual, no sé, la puedan donar y que esté aquí en San José. Y obviamente, pues mi abuelo había muerto, pero mi abuela dijo, claro que sí, por supuesto, y es como surge esa donación y se coloca pues esta gran obra en esta iglesia. Y ya pues obviamente sacan a mi abuelo y sus restos están aquí también. Entonces, así en forma breve, es como es la historia de cómo llega esta escultura aquí a San José. O sea, que viene de Italia y es bajo un pedido de mi abuelo especial, entra y luego sucede lo que acabo de decir, y tiene un detalle esta obra, que fue motivo por el cual... Si quieres, nos levantamos. Bueno, vamos a levantar. Para que tú lo expliques. Cuando esta obra se trae, pues venía, imagino que en cajas de madera y vienen protegida y todo ello. Y asegurada, yo creo. Y asegurada, sí. Y yo creo que quien la realizó para protegerla muy bien, sobre todo de la mano izquierda de la Virgen, está muy poca gente que ha pasado tanto por esta capilla y que la ve y se persigna y la ve y todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que pocos se han percatado que tiene estas dos cositas, como si fuera un gis entre el pulgar y el índice y entre el meñique y la rodilla de Jesús. Esto así la mandaron de Italia para protegerla del movimiento y no quedara
suelta y se pudiera quebrar primero o el dedo, cualquiera de estos dos dedos, o la mano. Entonces la sujetaron con estas dos piezas más de mármol y estas dos. Que fue buena idea, ¿eh? Sí, fue muy buena idea, porque muy buena idea. Entonces, porque todo lo demás está bien, es como si fuera una sola pieza, pero esta quedaba en el aire. Entonces había que protegerla. Pero sucedió que yo creo que nadie se animó a retirarlas. O sea, de que decir, por miedo, temor. Por miedo o temor a que pues no quedara bien o se rompiera. Entonces, así se quedó. Y así está, y así seguirá. Entonces, pero es una característica interesante de esta escultura. Y algo también importante es que aquí en el pecho de la Virgen está la firma de Miguel Ángel Buonarrot, que es la única escultura, según la historia, que él firmó porque había muchas críticas, que porque no creían que era obra de él. Sí. Entonces, bueno, pues le pone ahí su nombre. Y aquí está, la réplica es exacta. Exacto. Pero de veras de una belleza, para quienes no han venido aquí en la iglesia de San José, en la calle 11, ¿sí, va? Claro. Calle 11 entre Bravo y Escobedo, o bueno, toda la manzana es de la iglesia de San José. Y además, pues yo creo que ya en los términos religiosos, pues lo que significa la piedad, ¿verdad? Así es. La interpretación. La madre que recoge a su hijo y lo carga en brazos después de todo por lo que pasó Jesús. Y pues es el dolor que siente la madre ante su hijo. Por eso la piedad. Por eso se llama la piedad. Así es. La verdad es una gran obra. Es una gran obra. Para parte tallada en mármol, que uno conoce el mármol y dice, bueno, pues solo con máquinas, ¿no? Con maquinaria puede... Pero no, esto... Así es. ¿Cómo lo habrá hecho Miguel Ángel en su momento? Sí. Si fue escultura. Claro, así es. O sea, cómo tallar el mármol, aparte de una piedra durísima. Sí, así como cuando el David, ¿verdad? David, igual. Con el David, una vez leí, quién sabe si fue cierto o no, pero que le preguntaban cómo lo había hecho el David. Y que él dijo, no, el David ya estaba en el bloque de mármol. Yo simplemente le quité lo que le sobraba. Sí. Y quedó el David. Sí. De hecho le llaman escultura de cubo, porque está en un cubo, ¿no? De mármol, pues, la piedra. Sí. Y efectivamente, muy inteligente. Sí, no, eso ya existe, nada más yo le di forma. Claro, nada más le quité lo que le sobraba y quedó. Imagínense nada más. Pero de veras, los pliegues de la tela, las manos, los dedos, el rictus, ¿no? De dolor, de tristeza. Exacto. Pero aparte algo muy importante dice, es la Virgen joven, porque la madre siempre va a ser de espíritu joven para los hijos. Así es, sí. Alguna señora mayor. Así es. Sí. Entonces, mucha historia, mucha historia. Y la verdad, ojalá y que quienes nos están escuchando, viendo, o posteriormente vean la entrevista, puedan venir, vale la pena venir a conocer esto que ya nos platicó Carlos Bracho, cuál es la historia de por qué él está en Torreón, pero que aparte esté aquí en San José. Entonces, yo creo que para los estudiantes, las familias, los jóvenes, no necesariamente tienen que ser católicos para poder entrar aquí. No. Ni nada de esas cosas. No, alguien que le guste el arte, exactamente. El arte, la historia, la escultura, la arquitectura, o la vida y obra de este señor, un genio. Y además no necesitas tener una religión para sentir lo que siente una madre cuando pierde un hijo. Sí. Entonces, y David lo plasmó en esta hermosa escultura. Sí. La verdad que... Miguel Ángel de veras se aventó un... No. Un 10 con sus obras. Yo cuando la vi, pues bueno, supe que se refería, ¿no? Tomo la foto y luego la mando y fue como se hace este contacto. Pues así salió esta entrevista. Que seguramente dentro del arte sacro que puede haber aquí en la laguna, me estaba acordando
a propósito ahorita ya de la plática que vamos a tener, que estamos teniendo, con el gobernador Enrique Martínez y Martínez, un día nos convocan a la prensa y vamos al Cerro del Cristo, al templo allá, sí. ¿cómo le llaman? El, pues santuario. Sí, el santuario. El santuario Cristo. Trajo una réplica de Israel de la Virgen de Leche, de la leche. Sí. Donde está una virgen amamantando y es la Virgen de la Leche. Bueno, pues está allá en el santuario del Cristo de las Noas. Y seguramente, como también ya me enteré por ahí, al rato vamos a ver qué hacemos, porque creo que como que han tenido prohibido hablar de eso. Algo muy interesante en la iglesia de Guadalupe. Todo lo que hay ahí abajo, de lo cual no se quiere hablar. Pero ya lo estoy yo adelantando. Bueno. Y es a partir de esto, de que se enteraron de esta entrevista. Oye, fíjate que también la iglesia de Guadalupe, no sé qué, no sé cuánto. Es que yo creo que cada iglesia tiene su historia, sobre todo las antiguas. Sí. Sobre todo las antiguas. Claro. Sí, igual en la iglesia de Guadalupe, hasta mero arriba, tomo la foto y traduzco de latín lo que quiere decir, lo que tiene en una frase. Dice, solo los ojos de Dios pueden contemplar esto que se hace. Claro. O sea, las obras de Dios, ¿no? Claro. O la obra de Dios, la religión, o las iglesias, todo lo que... Sí. Y ahí está. Entonces, no, pues hay que estar pendiente de ese reportaje. Todos esos datos. De esa entrevista. Amigos, pues ya saben, si tienen preguntas, algún comentario aquí a través de Entre Todos, del Facebook de Entre Todos, pues adelante. Esta entrevista ha sido con Carlos Bracho, o sea, buen amigo ya de hace algunas décadas. Desde que tú me diste clases en la UANE. 83, en la UANE, en 1983. Ya hace 40 años. Así es. Pero fue el kinder, no era la universidad. Desarrollo profesional. La materia. Era la materia, me acuerdo muy bien. En el edificio de la Colón. Así es. De la Colón y Escobedo. Y aparte, pues ya, a partir de entonces, bueno, pues nos hicimos amigos. Sí. Carlos tiene una trayectoria, bueno, como familia, muy conocida por mucha más gente que yo, claro. Ahorita precisamente aquí la referencia que me hacía de algunos cenizos que hay de sus antepasados, algunos familiares, pero una familia de artistas, de compromiso social, en la política también. Carlos llegó a estar ahí primeramente como director de atención ciudadana en una administración municipal, después diputado federal, que yo tengo que decirlo, porque a lo mejor tú lo habrás dicho en su momento, pero creo que ha sido el único diputado, no sé cuántos haya, que hayan cumplido el 100% sus asistencias al Congreso, a San Lázaro. Sí. Y aparte con ningún viaje al extranjero, porque dices, no tenía nada que hacer al extranjero. Así es. Sí, yo rechacé todos esos viajes. Entonces, así es, esa certificación la hizo Lupa Ciudadana, me acuerdo, creo que ya ni existe ese organismo privado que revisaba muy bien a todos los diputados, 500 diputados. Y sí, efectivamente, sí, pues fue una gran actividad la que pues me tocó realizar, la verdad, ahí en esa gestión. Que cuando ganó la diputación le pegó una paliza a un entonces rival del PRI. Aquí cada vez esto ya es para darle un poco de botana aquí a esta. Sí, y propusimos la creación del Estado de la Laguna. El Estado de la Laguna. Así es. Por cierto que ese proyecto no debe de morir. Pues no va a morir nunca. No va a morir nunca. Algún día. Algún día. El Estado 30, La Laguna será Estado. Será el Estado 33. Sería el Estado 33. Que nos escuchen. Total, hoy es el informe del gobernador aquí. Pues que nos escuchen. Hay libertad de expresión. Y no podemos ser perseguidos por nadie. Ni por la censura. Bueno, aquí Entre Todos no hay censura, así es de que no hay problema. No, pues de veras, pues tú invita tienes más derecho tú que yo a invitar a la gente a que conozca esto. Sí, no, pues nada más, bueno, pues esta iglesia de San José es toda una institución, independientemente de lo grande que es, también por su historia. Cuando
los jesuitas estaban primero al frente de ella, y luego creo que fue en los 80s cuando la entregan ya a la diócesis de Torreón. Y bueno, pues sí, sí los invitamos a que vengan y tengan un rato de silencio y de reflexión, ¿verdad? Observando esta gran obra. Yo creo que todos, absolutamente, todos nos identificamos con ella. Absolutamente. Entonces, pues gracias a Miguel Ángel que la creó. Sí. Y el nombre muy bonito, La Piedad. La Piedad. Y a tu familia que, pues, no habría aquí en Torreón algo parecido. Pues no. Porque si se imitara con el mármol que hay aquí, hay mármol lagunero, Sí. nos faltan los artistas, los escultores para ese tipo de obras así, de esta dimensión artística. Sí, pues, y humana. estamos hablando de los 1950 aproximadamente. Sí. Ya hace muchísimos años. Y esto lo digo muy, muy en serio, bueno, todo ha sido en serio, pero sabemos aquí, somos Carlos, un servidor, y Brenda Romero, que nos acompaña aquí con la transmisión. Cuando una mamá pierde a un hijo, no hay una palabra que lo diga como es el huérfano, el viudo, Claro. ¿no? No. Pero no hay un nombre para la madre que pierde a un hijo. Hasta ese momento no la conozco. Claro. Bueno, me pongo a pensar por lo que se sabe de la historia de esta escultura, la interpretación que hay religiosa, histórica y todo, pues quizá aquí pondrían, quien tenga esa lamentable historia, ¿no? Tragedia de vivir la pérdida de un hijo, pues puede venir, yo creo yo, aquí y verla, reflexionar, reconfortarse un poquito, ¿no? Claro, de claro. todo esto. Lo digo en serio, sin falta de respeto a nada en ese sentido. Sí, identificarse con el dolor que tuvo María. Así es. Ante la muerte de su hijo. Entonces, pues, aquí está. Yo creo que, bueno, está abierto cuando hay alguna ceremonia aquí religiosa, alguna Sí. misa, pero si no, por la calle 12, la López Ortiz, podrían pedir permiso para que les abrieran quizá. Agradecerle al padre también, Sí, al padre Jorge Silva. Jorge Silva López, que por compromisos, ahora sí que propios de su trabajo, no pudo estar con nosotros. Se anunció que iba a estar aquí con nosotros platicando. No lo pudo estar, pero seguramente aceptaría, ¿no? que se abriera en determinado momento al público en general esta escultura, venir a conocerla. Y también tengo que decirlo, ahí hay que ver cómo se le pudiera dar mantenimiento para que no se descuide la propia iglesia o la diócesis o algún artista que pueda ver y escuchar esta entrevista que diga, no, pues se puede hacer esto y esto para darle un poquito de mantenimiento. En ese punto también, Carlos, si lo hemos platicado, algunas esculturas en Torreón o monumentos están, pues, sí, dañadas, abandonadas. Por el clima. Sí, pues esto estuvo varias décadas en el Panteón Torreón, imagínense, con agua, sol, lluvia, tierra. Y aquí está. Oye, yo te pediría que nos... Bueno. ¿Me preguntan? Sí. Les mandan saludar Sandra Mayela Hernández Flores. Gracias. Dice que en 61 años nunca se había enterado que había esta réplica y quería saber, se le pasó el inicio, quisiera saber si es réplica exacta en cuanto a dimensiones de la original. Gracias por compartir. Buena pregunta. No sé si en dimensiones. La original no tiene casi 2 metros, 1,90 por okay. 1,70 y tantos. 70 y tantos. Pues a lo mejor por 1,40 y tantos. Okay. Más o menos pudiera darse, no menos de 2 metros, pero son unos 70 por 1,40 y tantos. Ah, ok. Pues pudiera ser algo muy cercano a la original. Pero en detalles y todo. Ah, no, sí, eso sí. En eso sí es réplica. Ahora en tamaño lo desconozco. Sí, faltaría ver qué dimensión tienen. Exactamente.
Pero Así bueno, es. igual a lo mejor se le podría poner ya una placa aquí para rememorar, ¿no? Quiénes la trajeron a Torreón, las medidas, un poquito hay una ficha. Sí. Carlos, pues no se quiera repetir los nombres de tus No, pues, abuelos. pues gracias. No, pues la verdad, yo estoy muy contento de haber tenido los abuelos paternos y maternos que tuve, porque los cuatro hicieron muchas cosas por la laguna. Por el lado paterno, mi abuelo José pues hizo muchas obras de construcción muy importantes, las principales en aquella época de los 40, 30, 50. Pero él también murió en los 60. En el centro de la ciudad, En el ¿no? centro de la ciudad y en otras partes. Él era de Durango, mi abuelo paterno, él hizo el trazo del estado de Yucatán, por ejemplo, entre otras cosas que hizo ese trazo. Y obras emblemáticas de aquí de la región lagunera, las hizo él. Y luego, y mi abuelo Ernesto González Cárdenas, que fue quien trajo esta obra, él era de Nadadores, Coahuila, se vino para acá, estudió en la Escuela Centenario, se vino para acá, ya a Torreón, pues eso es lo que pasaba, los que estaban afuera de Torreón pues venían a estudiar aquí, y él se hizo algodonero. Y luego mis dos abuelas, tanto la paterna como la materna, pues las dos se dedicaron a hacer obras sociales, o la paterna, por ejemplo, una en cuestiones de acción católica, cofundadora también de la Cruz Roja, con doña Virginia Herrera de Franco, que fue la fundadora, y de las primeras damas voluntarias fue mi abuela paterna, y acá mi abuela Elena, fundadora de la Casa de Jesús, ahí en la Allende. y calle 12, y que ya se hizo otra allá por la Salvador Krill, que también son para niñas más grandes. En fin, pues los cuatro abuelos hicieron grandes cosas por la laguna en cuestiones de obras sociales y eso pues, nos hace a los nietos sentirnos muy, claro, muy contentos y comprometidos. Obras son amores, dice, ¿no? Así es, comprometidos con nuestra querida región de la laguna. Así es. Gracias. Bueno, pues ya no hay preguntas. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos poder platicar nuevamente con Carlos en algún otro tema. Gracias. Tiene también mucho que decirnos respecto a unos tíos o primos y todo eso de compositores de buena música, ¿eh? Ah, sí, buena claro música. que sí. Los tres hijos de mi abuelo, precisamente grandes compositores. Uno de ellos, el compositor del corrido de Torreón, mi tío Alberto González Doménez, el creador de ese corrido. Y aparte, promotores del Carto Cardenche. Ah, sí, por supuesto. Eso sí, claro. Lo tengo yo. Ernesto, mi tío Carlos y mi tío Alberto. Cuando platiquemos de eso, hay que ponerle música de fondo para que la gente escuche y sepa de qué se está hablando. Y ponemos algunas piezas musicales de mi tío Carlos, que fue un gran compositor, hizo más de 200 canciones y fue un gran artista y a nivel incluso nacional, pero se retiró, eso y después lo podemos platicar en otro lado, pero sus canciones ahí están, se retiró de ese ambiente que ya no le gustó, ya no le gustó mucho ese ambiente y tiene ahí su anécdota cuando lo escucha Miguel Alemán Velasco, hijo del presidente Miguel Alemán Valdés, cuando lo escucha en Monterrey. Y dice, este cuate tiene mucho talento, tiene muy buen oído Miguel Alemán Velasco, y es cuando le da la oportunidad de irse a México y hace programas con Ricardo Rocha. Sí, que sí me tocó. Y siempre en domingo, pero vio ahí el ambiente no artístico y ya cortó eso. Y luego estuvo con Vergel, era de los cantantes laguneros de Vergel, así junto con Manol Vilalo. Manol Vilalo, me acuerdo de ese dueto muy famoso en esa época. Con Vergel tenía una gran cartera de artistas, y muchos de ellos laguneros, muy, muy padres, y entre ellos estaba ahí el tío Carlos, y ahí hizo unas composiciones también religiosas, de corte religioso, muy bonitas, que se cantan mucho, por ejemplo, en Casa Íñigo, que es de los jesuitas. Y ahí el coro de Casa Íñigo hasta le hizo un disco con varias canciones de él. En fin, pues sí, por el lado artístico, mis tíos han sido siempre, se destacaron mucho en ello. Muchas composiciones muy bonitas y muchas composiciones para la laguna, que no se conocen. Hasta mi abuela Elena hizo tiene ahí 2, 3 canciones laguneras
que nada más las cantamos en familia, no son, No, oye, pues conoce la gente. hay que rescatar y promoverla porque la identidad Y por están ahí de padres. repente anda trastabillando. Están padres. Y ahora les dan mucha jugada a canciones que no. Porque antes venían muchas convenciones de gente que venía de Monterrey, de Guadalajara aquí, y entonces aquí los laguneros los recibían. O sea, toda la gente de esa época, con mis abuelos y otras personas, hombre, recibían a toda la gente que cuando había convenciones de banqueros o convenciones de otras cosas, y se les recibía con canciones, y pues que por eso la laguna es tan querida en muchas partes, porque aquí se le recibe a la gente con mucho cariño. Esta región así nació, viniendo gente de todas partes. Entonces, esta ciudad, esta región, hablo de la región La Laguna, pues es una región cosmopolita, ¿verdad? Donde hay gentes de origen de muchísimas partes de México y del mundo. Aquí no habría podido gobernar Trump. Ya terminar así con esto. Porque sí, pues las etnias, los Pues todo, hay todo. muchas Había un etnias. festival de las etnias, ¿te acuerdas? Claro, Desaparecieron. claro. Sí, no, pero y aquí siguen los descendientes Así es. de muchas familias de diferentes partes del mundo. Aquí existen, aquí están, y han hecho sus vidas. Por eso la laguna siempre ha sido una región muy abierta y muy querida. Dice, como la laguna ninguna. Como la laguna ninguna. Así es. Muy bien. Pues gracias a todas y a todos. Nos saludamos la próxima semana aquí en Entre Todos, Expresión Universitaria. Gracias. Bye.